Bueno, tengo que hacer el diseño de unas vigas reforzadas para un puente de una cierta longitud. Entonces, más o menos lo que voy a hacer es, primero les voy a indicar algunos criterios, algunas fórmulas, consideraciones principales que hay que tener en cuenta, y luego vamos a desarrollar el cálculo de la viga que vamos a diseñar. Bueno, por ejemplo, acá más o menos podemos ver un puente, y como podemos ver, cada una de estas pilas son apoyos, ¿ya? Este tipo de puente sería un apoyo continuo, de tramos continuos, porque las vigas tienen varios apoyos, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, están lo que son las vigas, ¿ya? Que es justamente una viga interna la que vamos a hacer el cálculo. Y en el otro sentido también se puede ver los diafragmas, ¿ya? Eso también ya vamos a estar más adelante mencionando. Entonces, prácticamente esto es lo que vamos a hacer. Lo que nosotros vamos a desarrollar es, como por decir, un tramo nomás, ¿ya? Entonces, primero vamos a revisar en este texto un libro clásico que todos lo conocemos, ¿no? Que es el de Sergen. Ya, vamos a salvar, cuando se va a salvar longitudes, dependiendo de la dimensión, dependiendo de la magnitud, hay que verificar, digamos, qué tipo de elemento, de material es lo más óptimo, ¿no? Bueno, pero esos son temas, digamos, que no voy a abarcar acá. En este caso, la idea y la intención es mostrarles el diseño de un elemento de un tipo de estas vigas, ¿no? Ya, por ejemplo, los preesforzados pueden ser pretensado y posttensado, ¿ya? Entonces vamos a hacer en este caso los de preesforzado, los que son de pretensado, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué significa que una viga sea preesforzada? O sea, ¿para qué se hace esto? Entonces dice, el preesforzado es una técnica de precargar, ¿ya? Precargar al elemento de tal forma que se eliminen los esfuerzos de tensión, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, entonces si nosotros más o menos hacemos una gráfica acá, digamos que acá tenemos la viga, si le aplicamos las cargas de servicio, todas las verticales, entonces el elemento lo que va a hacer es lo siguiente, se va a deformar de esta manera, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros con una excentricidad le aplicamos una fuerza? ¿Ya? Es decir, nosotros le aplicamos una fuerza a la sección en su sección transversal y generamos una deformación de esta forma, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo prácticamente es que la fuerza de preesfuerzo me haga como que una contraflecha, es decir, me la haga hacia arriba y las cargas de servicio, las cargas verticales, se hacen hacia abajo. Entonces, prácticamente lo que estamos buscando es anular los esfuerzos de tensión en la sección transversal, ¿ya? Esa es la parte bien principal de este análisis. Es decir, y justamente en estas fibras, digamos que si nosotros le hacemos la viga real del color verde, sería algo así, ¿no? Digamos, sería algo así. Así sería la viga, así se tendría a ser la viga, digamos que aquí estaría la sección transversal. Si es que lo queremos ver en 3D más o menos. Ya, digamos que así se curvaría y aquí estaría el eje horizontal, ¿no? Entonces, vamos a estar haciendo mención a fibras. Es decir, fibra sería la fibra superior y ya tendríamos la fibra inferior, ¿ya? Ahora, si le hacemos así mismo en 3D a la viga por las cargas gravitacionales, tendría esta forma más o menos. Así estaría siendo, ¿ya? Así, entonces si nosotros le queremos ver en 3D, más o menos sería algo así. Ya, bueno. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esta, digamos que tendríamos una fibra superior y también acá tendríamos una fibra inferior. Ya, acá lo mismo, tendríamos una fibra superior y acá tendríamos una fibra inferior. Ya, entonces, estas fibras tenemos que controlar. Es decir, el trabajo consiste en iterar de tal forma que no se sobrepasen esos esfuerzos permisibles. Ya, porque para el concreto, en este caso, cuando se diseña con estos elementos reforzados, el concreto tiene que ser de muy alta resistencia, ¿ya? Es decir, o como mínimo 350 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Y lo mismo el acero, tiene una resistencia muchísimo, muchísimo mayor que el FY de las barras normales que conocemos, ¿ya? Es mucho mayor la fluencia. Entonces, por ejemplo, vamos a estar haciendo mención a estas fibras. Vamos a estar mencionando bastante fibra superior y fibra inferior en condiciones distintas. En condiciones cuando solamente está actuando el peso propio de la viga, cuando está actuando el peso propio del asfalto, cuando está actuando la carga del camión, en este caso el camión de diseño, ¿ya? Entonces, es como que vamos a estar verificando en diferentes fases. En la fase cuando se produce, digamos, el momento de que se produce la transferencia, es decir, cuando se está aplicando el pretensado, ¿ya? Solamente va a estar actuando la carga del peso propio de la viga y también, bueno, algún otro peso propio que esté permanente, ¿no? Ya, entonces se hace estos estados y se va comparando de que se vaya cumpliendo los criterios de estos esfuerzos. Que en estos esfuerzos, en estas fibras, no se sobrepasen los límites. Por ejemplo, si nosotros nos vamos así brevemente a ver acá en una diapositiva, este,
podemos darnos cuenta que tenemos, bueno, aquí justamente está la parte de la afluencia de los torones. Miren que es altísimo en comparación a los del hormigón armado, que es 4200. Si ven, la diferencia de acá hasta llegar acá es demasiado la diferencia. Entonces, bueno, aquí tenemos los esfuerzos, acá tenemos los esfuerzos admisibles en los torones, ¿ya? Pero en el concreto quise mirarlos, pero mejor vamos a continuar acá en el texto para no tardarnos más. Entonces, estos tendones pueden, si son antes del fraguado, son de pretensado, y si no, son de postensado, si se los aplica después del fraguado, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver qué más podemos ver. Los puentes de vigas pretensadas o posttensadas requieren perantes menores, es decir, en comparación a que se haga uno de hormigón normal, ¿ya? Por ejemplo, esta es la geometría que yo tengo que hacer el diseño, sino que por cuestiones de confidencialidad no les voy a mostrar el plano, pero es prácticamente esta geometría la que yo tengo que diseñar, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es, más adelante voy a diseñar esta viga, y, bueno, vamos a verificar todo lo que les estoy comentando, ¿ya? Entonces, vamos a revisar un poquito esta teoría que es importante, y ahí vamos a revisar brevemente las fórmulas y vamos a hacer el ejemplo. Entonces, primero, para saber la altura, aquí este autor más o menos recomienda que esté entre la longitud del puente dividida entre 15 hacia 20 más o menos. Ya cuando yo solo trabajo en este caso. Es que fueran vigas continuas, así como las que vimos, que tienen más de dos apoyos, digamos, entonces se las divide entre 20 a 25 en ese rango más o menos. Ya bueno, esta es una limitación para el ancho para las vigas asimismo. Y el punto de control acá para saber si la sección de una viga está cumpliendo o no está cumpliendo, es con respecto a estos módulos de sección. Es decir, tenemos un módulo de sección que corresponde, por ejemplo, si nosotros tenemos la viga T, ya, entonces nosotros vamos a llegar a tener el centroide, y ahí tenemos un módulo de sección para una fibra y un módulo de sección para otra fibra. Es decir, repartimos. Entonces, acá podemos ver referido a la fibra superior y referido a la fibra inferior. Entonces, esto de acá arriba es la fibra superior y lo de acá abajo la fibra inferior. Bueno, voy a borrar este F em, para que no se me vaya interrumpiendo. Ese es el primer punto de control. Ahora aquí tenemos los esfuerzos permisibles según Lash, ¿ya? Estos límites de tensión para los tendones de pretensado fueron justamente los que les mostré en esa diapositiva, que también aquí están en este libro. Por cuestiones de tiempo no voy a abrir la Ash, porque esa es la base de donde sale todo esto. Pero acá ya está referenciado. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos para el pretensado, en este caso estamos viendo, para cables de baja relajación, bueno, acá tenemos los límites, donde es inmediatamente después de la transferencia, un 75%, y en servicio, ya cuando pasa el tiempo, se producen pérdidas en la fuerza de preesfuerzo. Es decir, esa fuerza inicial que se aplica a los tendones pierde. Es un tema un poquito extenso por cuáles son las razones de las pérdidas. Son algunas, ¿no? Relajación, etcétera. Entonces, hay que considerar algunos estados. Digamos, en el estado inicial, cuando está la fuerza inicial, y después ya cuando pasa el tiempo, esta fuerza se reduce, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y generalmente se toma, digamos así, como para iniciar, puede ser un 15% de pérdidas, digamos, ya. Entonces aquí podemos seguir avanzando. Acá tenemos algunas informaciones más que en todo caso las pueden ustedes ir revisando. Y lo que voy a hacer ahora es que quiero borrar esto de acá. Ok, ya. Entonces, bueno, acá tenemos un poquito más de teoría, fórmulas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, acá tenemos lo que son las pérdidas que ya les estaba adelantando. ¿Por qué se producen las pérdidas? Se producen por deslizamiento del anclaje, acortamiento elástico del concreto, etcétera. Y acá están las ecuaciones básicas que les estaba comentando. Estas son las ecuaciones a las que les estaba haciendo referencia. Ejemplo, por ejemplo, fibra superior, fibra inferior. Fibra inferior y fibra superior. Es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Tenemos la fibra superior, fibra superior. Fibra inferior, y tenemos la fibra inferior. Entonces, ahora vamos más o menos a analizar algo brevemente acá. Por ejemplo, el peso propio lo que hace es contrario a lo que me hace la fuerza de preesfuerzo en la fibra superior. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ¿se acuerdan que la de preesforzado es la verde? Entonces, la de preesforzado me hace la fibra de arriba que se traccione, porque es como que está al inverso. Entonces, arriba está traccionado y viene el peso propio y le hace la deformación al contrario. Entonces, por eso es que tenemos los signos al contrario acá. En cambio, abajo ocurre el revés. Por ejemplo, si seguimos revisando la verde, en la parte inferior está comprimido, ¿no? Porque esta fibra está aplastándose, y en cambio el peso propio lo que quiere hacer es abrirla, ¿ya? Entonces todo lo contrario lo sigue. Prácticamente esta es la clave de entenderle para poder tener en consideración. Ahora, en condiciones finales, es lo que les comento, es cuando ya se considera las pérdidas. Este R es bueno, acá está, miren, habiendo ocurrido las pérdidas, entonces se calcula una fuerza efectiva, que sería multiplicar la fuerza inicial por ese porcentaje, ¿no? Ya. Bueno, acá también incluso tenemos la fórmula para que la puedan revisar con más detenimiento. Y en condiciones finales, entonces así mismo, ¿no? Vamos a ver, en condiciones finales ya es cuando está actuando todo el momento, es decir, todas las cargas, asfalto, camión,
peso propio. Bueno, creo que esos son los más importantes. Ajá. Ya actúan todos esos. Entonces, como ya actúan todos esos, siguen manteniéndose, pero los signos al contrario, ¿no? Entonces hay que, si se dan cuenta, estos dos términos son completamente los signos inversos. La fuerza de preesfuerzo siempre me hace una compresión, miren, ¿sí ven? En todas las fibras tenemos compresión con signo negativo. Entonces eso prácticamente es la parte más importante. Bueno, una de las partes a resaltar, ¿no? Hay que verificar esos esfuerzos para que estén dentro de lo que se permite, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos para el tema de las excentricidades, la zona de donde se acepta, digamos, tenemos una excentricidad máxima real, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué significa una excentricidad máxima real? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tenga mi viga T acá, entonces más o menos así. Entonces, digamos que, un ejemplo, ¿no? Digamos que acá, por decir, ¿no? Digamos que acá sean 40 centímetros y acá sean, qué sé yo, 36, digamos. Un ejemplo, ¿no? Ahí. Entonces, la excentricidad máxima que yo puedo llegar a tener, digamos que si yo pongo mis torones por acá, entonces máximo sería la distancia que tengo hasta el centro de gravedad de los torones y hasta el centroide. Entonces, ese sería lo máximo real, porque no, ya no podría irme más abajo, ¿ya? Entonces, ahora, si yo aplico esos torones acá, entonces la fuerza va a estar en esta zona. Entonces, hay que verificar que los esfuerzos que me genera este esfuerzo hagan tanto a la fibra inferior como a la fibra superior desarrollar dentro de lo que se permite, ¿ya? Ese sería el punto más o menos, la clave. Entonces, vamos a revisar, vamos a avanzar un poco más. Bueno, voy a borrar un poco este gráfico que he hecho acá. Voy a hacer un captura por si acaso, pero lo voy a borrar para poder, a ver, vamos a borrarlo. A ver, acá hay una opción para clear, ya, listo, ahí borré todo. Entonces, acá miren, hay un ejemplo. Yo les voy a explicar brevemente lo que se hace en este ejemplo para que también ustedes lo puedan revisar en todo caso si quieren, si les queda alguna duda, bueno, me lo pueden hacer también, pero igual pueden revisar acá. Por ejemplo, miren, dice diseñar la viga interior de un puente de vigas preesforzados simplemente apoyado de 30 metros. Entonces tenemos la longitud de 30 metros, dos vías, ya, tiene dos carriles, un carril y otro carril. Utilizar concreto F''C350. Si ven, es bien alta la resistencia de hormigón que hay que usar. Esta es el permisible, digamos, a los 28 días, ¿no? El inicial. Ya, entonces acá tenemos las especificaciones del torón, ¿ya? Es de media pulgada, que dice que usemos esto, ¿ya? Y verifiquemos, bueno, cuántos de esos necesitamos. Y aquí nos dan las especificaciones también, dicen que es 270 KSI, y aquí nos están dando el porcentaje de pérdidas, que sea un 15%, ¿ya? Entonces, y también nos indican qué tipo de carro es. Justamente esas son las especificaciones que sirven para yo también hacer mi diseño más adelante. Entonces, miren, acá tenemos lo que es la separación de vigas, ¿ya? Entre cada una. También tengo una viga diafragma, que es un elemento que, digamos que arriostra lateralmente a mis vigas. Es una viga la que estoy señalándole. Entonces, aparte también, ¿qué más podemos ver de acá? Tenemos el asfalto, ¿ya? Y tenemos el asfalto, y bueno, prácticamente es eso. Acá tenemos el predimensionamiento. Por ejemplo, si es 30 metros, hay que dividirlo más o menos entre 15 y entre 20, y aquí han adoptado 70 centímetros. Por ejemplo, acá está ya detallado, bien clarito, cómo se va a configurar y lo que se va a desarrollar. Por ejemplo, este dato es importante, 200, es el aporte tributario en sección T, ¿no? La altura ya la identificamos. Y acá, por ejemplo, hay que calcular Y1, hay que calcular Y2, ¿ya? Acá, por ejemplo, la base de la viga, ¿ya? También necesitamos dejar una altura, bueno, en este caso están considerando una altura libre desde la fibra inferior hasta la otra fibra inferior del diafragma, ¿ya? Pero también en lo que respecta al ducto de los torones, por aquí pueden pasar, ¿no? O sea, hay que dejar un recubrimiento también, por lo menos unos 5 centímetros, y de ahí se los distribuye chévere, de acuerdo a lo que se requiera, ¿ya? Pero hay que dejar un recubrimiento libre también. Entonces, a ver, vamos a revisar un poco más. Bueno, ese sería el espesor de la losa, el que se puede ver acá, en este caso los 18 centímetros. Ya, ese es el espesor de la losa. Ok. Bueno, acá está el procedimiento para calcular el centroide, para calcular, hay que calcular distancia al núcleo, los módulos de sección mínimo, y esos son los que más adelante les voy a comentar. Bueno, ya les comenté que esos son los que tenemos que comparar, tanto módulos de sección que tengo por solicitación y de lo que tengo con base en mi geometría que estoy dando para comparar, a ver si cumple o no cumple. Ya. Ahora, también tenemos las cargas iniciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el momento debido al peso propio, o sea, este es debido a la sección de la viga, ya solo al peso propio de la viga. También los diafragmas ejercen un peso propio y también un momento. Entonces, también hay que considerar esos. O sea, esto más o menos visto en planta sería así, digamos. Tú tienes la sección transversal perdón, una vista en planta del puente, ¿no? Digamos que acá están los 30 metros, ¿ya? Entonces, acá, digamos que aquí se está colocando cuatro diafragmas, ¿ya? Entonces, este sería uno, dos, tres, cuatro. Entonces, sería un diafragma acá en el apoyo, dos, tres, cuatro. Estos diafragmas normalmente pueden andar separados desde 7 metros, 8 metros, más o menos por ahí en ese rango, ¿no? Y las vigas, en todo caso, acá serían cuatro vigas, ¿no? Porque eran cuatro vigas, una acá, otra acá, por acá la otra y por acá la otra. Entonces ahí tendríamos las cuatro vigas, ¿no?
Ahora, por eso es que si ustedes se dan cuenta, este es digamos que la luz de 30 metros, ¿no? Entonces, estos son los 30 metros y cada diafragma, cada punto verde tiene un punto de apoyo en la viga, ¿no? Y ese es la carga que se está habiendo en este caso. Por ejemplo, el 1,397 llegaría a ser el aporte de este pedazo, ¿no? O sea, digamos que si lo miramos como carga tributaria sería ese pedacito, ese pedazo del diafragma que le corresponde, ya puntual. Y de ahí, con su brazo correspondiente, ya genera el momento. Entonces, el momento hay que hacerlo con respecto al centro, ¿no? En este caso, el momento se lo hace con respecto al centro de la viga, ¿ya? Ahora, déjame que no sé cómo poder... Allá, ajá. Ok, por ejemplo, digamos que el momento se estaría haciendo con respecto a este punto. Y ahí se obtiene este momento de 13,97. Listo. Entonces voy a cerrar esto un poco para poder seguir avanzando. Ya, entonces acá tenemos el momento producido por el asfalto, lo mismo. Acá tenemos la sección y acá se hace un factor de distribución para la viga interior. ¿Por qué? Porque, digamos, como es una viga interior, no necesariamente va a tener toda la carga del camión. No va a soportar toda la carga del camión. Es decir, se va a calcular un porcentaje de lo que le va a caer. ¿Ya? Entonces, prácticamente se resume eso. Ahora, aquí vienen los esfuerzos permisibles. Miren. ¿Cuáles son los esfuerzos permisibles? Por ejemplo, cuando solamente se produce la transferencia. Lo siguiente es cuando está en servicio. Pero cuando está en servicio con el preesforzado y las cargas de asfalto, diafragma. Y otro caso, cuando está eso más la carga del camión. ¿Ya? Entonces, más o menos esos son, en esos estados hay que verificarle cómo están esas fibras. Fibra superior, fibra inferior, que es lo que ya les he venido diciendo desde arriba, ¿no? Fibra superior, fibra inferior, fibra superior y fibra inferior. Perfecto. Entonces, estos, por ejemplo, para la fibra, cuando recién se produce la transferencia, se permite el 80% del eje inicial a los 28 días. ¿Ya? Asimismo, para la fibra inferior, el 65% en este caso. Bueno, y aquí se puede ir revisando, ¿no? Por ejemplo, en servicio, el 60% del eje prima C, ¿ya? Y cuando ya está, este 65, pues, este 60% es cuando está aplicado toda la carga. Pero solo cuando está preesforzado, más cargas permanentes que serían peso propio, asfalto, entonces ahí se permite más o menos el 45% del eje prima C total. Y no se permite tracción, ojo, no, cero, ¿ya? Entonces, cuando los tendones no adheridos son cero, ¿ok? Bueno, esto de tendones adheridos y no adheridos está aquí, creo que creo que no hice hincapié en esta parte, pero aquí, por ejemplo, 2 y 1. Aquí le pueden checar un poco en todo caso, pausar un poco y leerle. Ya por cuestiones de tiempo no me voy a detener en esa parte. Es muy importante, pero bueno, en este caso acá están los módulos de sección requeridos. Los que estaban arriba eran referidos a la geometría que yo propongo, pero estos sí son ya involucrando las demandas. Miren, el momento por el D más L y el momento del peso propio. Es decir, estos son los momentos producidos por el peso propio, momentos producidos por lo que tiene que ver con la carga del camión, ¿ya? Entonces, por ahí va, ¿no? Am, aquí está la cuestión de irlo formulando, ¿ya? Formulando, revisando lo que está aquí en las fórmulas. Y este es el punto clave, ¿no? Hay que comparar lo que propongo con mi geometría, es decir, por ejemplo, acá tengo 431 y lo que me está pidiendo, entonces estoy cumpliendo porque tiene que cumplirse esto, ¿no? Que sea mayor el de la izquierda. Por ejemplo, acá estoy proponiendo 207 y me está solicitando 181, perdón, 183, que este es 183, entonces, ok, la sección es adecuada. Si no, ¿qué tocaría de hacer? Jugar con la geometría. Toca de incrementar un poco, hacer un poquito más ancho, dependiendo, ¿no? Ahí toca de ir iterando ese caso. Ya, entonces acá, por ejemplo, tenemos, estas son las ecuaciones de Magnell que hace rato les estaba mostrando para ver el tema de la excentricidad, ¿no? Entonces, acá tenemos el cálculo de las excentricidades y esto es importante. Esto es full importante, full importante. Acá tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Son rectas, ¿no? Por ejemplo, estas intersecciones, este K2, este K1 se los calculó anteriormente, K1, K2, y lo que se permite, por ejemplo, acá, excentricidad máxima real. 99 comentan que es lo máximo real que puede haber. Entonces, eso es lo máximo que se puede proponer, ya respetando, ¿no? La geometría que uno se ha dado al inicio, por ejemplo, se tomó 170. Por ejemplo, acá ya se calculó que el Y1 es 55, el Y2 es 114. Entonces, el 114 habría que restarle por lo menos digamos, habría que restarle por lo menos una altura libre, digamos, una altura que se necesita que esté desde la fibra inferior. Entonces, ahí se puede identificar la máxima excentricidad que se podría tener. Ahí tiene que quedar en esta zona, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, miren, aquí estaría acá, 114 menos 15. Ya, máximo puedo tener una excentricidad de 99. Con esta 99, yo puedo calcular la fuerza pretensora inicial, es decir, con esa excentricidad identificar. Porque, ¿cómo sale este? Este es el parámetro fundamental clave para todo el cálculo, esa fuerza pretensora inicial. Entonces, esa sale desde la ecuación número 3, aquí, y la ecuación 3, perdón. Desde ahí es lo que, en el centro del uso, efectivamente, y 1 entre P1, es decir, si uno se hace en la calculadora 1 entre este valor, le va a dar este valor en toneladas, ¿ya? Que es justamente el que está acá, ¿ya? Es decir, si nosotros en el cálculo formulamos estas ecuaciones, vamos a tener en el 1 entre PI, y acá, por ejemplo, si tú tienes 99, acá va a salir un valor, ¿ya? Y ese valor tienes que, ¿cómo es? Desarrollar, ¿no? 1 entre P1, y ahí se calcula se obtiene esa fuerza, ¿ya? Depende de las unidades que se esté trabajando. En este caso estamos trabajando en toneladas, entonces ya tenemos aquí la fuerza de P.
Ok, ahora, ¿cuáles son los estados límites aplicables? Acá, servicio 1, servicio 3 y resistencia 1. Entonces, los estados límites serían como que si te pasas ya de ahí, puede producirse una falla. Ya, o sea, son como que alertas hasta ahí, límites, ¿no? Ya, entonces, bueno, acá tenemos algunos, algunos, los mismos chequeos para la fibra superior y para fibra inferior, en los diferentes estados. Estado de servicio 1, estado de servicio 2, y más adelante ya se va a verificar el último, ¿no? Que sería el de, para ver la capacidad de momento. Con los esfuerzos, con los torones que yo puse, voy a tener que calcular cuál es la capacidad de momento que me está dando y comparar con la demanda, ¿no? Entonces, en este caso, antes de eso tengo que poner los torones, ¿no? Por ejemplo, acá, esto ya nos dijo al inicio que teníamos que utilizar esto, ¿no? ¿Cómo calculan? Estas son las especificaciones indispensables para poder calcular el número de torones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos torones necesita? En este caso le están dando 31 de media pulgada. Es decir, hay que distribuir de forma equilibrada esos 31, cosa que si, por ejemplo, digamos que acá está el espacio de cubierta, entonces 1, 2, 3, digamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un ejemplo, ¿no? Entonces ahí, digamos, el centroide estaría ahí. Y de ahí hasta el centro de gravedad ya se tendría, digamos, la excentricidad real. Y ahí con eso toca de ir checando que no se pasen los esfuerzos. Y acá, por ejemplo, tenemos el estado de resistencia. Digamos, una vez que ya se coloca esto, ya se tiene el número, entonces ya se puede saber cuál es la capacidad. Pero primero hay que ver cuál es la demanda. Y aquí se ven las mayoraciones. 1.25 para la carga muerta, 1.50 para la carga del asfalto y 1.75 para la carga del carro y el impacto. Ya el impacto es 1,33. Es decir, si el momento es 50, hay que multiplicar el 50 por 1,33. Es, bueno, prácticamente acá toda esta parte es el cálculo del momento. Es decir, yo ya propuse mis refuerzos, mis refuerzos, mis cables. Entonces voy a ver cuál es la capacidad momento que estoy teniendo y lo comparo con el momento mayorado. Entonces eso, por ejemplo, en este caso, la capacidad es 768 toneladas con esos 31, con esos 31 torones, ¿no? Ahora, y la demanda es 735, entonces está ok. Ya, siempre la capacidad tiene que ser mayor, ¿no? Bueno, este es un poquito largo, extenso el cálculo, pero es importante más o menos dar una visualización, algo para que ustedes puedan, en todo caso, recordar si no lo recuerdan, ¿no? Ahora, este ha sido un ejemplo que está aquí documentado en el libro, ¿ya? Entonces yo tengo que calcular un puente que es, entonces voy a mostrar mi hoja de cálculo, y bueno, aquí yo tengo, digamos que el original del libro, ¿no? Lo he checado para poder saber obviamente que está bien, ¿no? Entonces vamos a ir realizando el, nuestro ejercicio, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo funciona esto? Por si acaso tengan una pregunta. Acá, en el MATLAB se puede hacer funciones, es decir, tienes los datos de entrada en un lado y las formulaciones se hacen en otro lado. Es decir, por ejemplo, acá, si ustedes pueden apreciar, acá están todas las formulaciones, digamos, acá está la función. Entonces, yo separo datos de entrada y datos de salida. Entonces, acá tengo todas las formulaciones que hemos visto en el libro, ya, acá he desarrollado todas las formulaciones, y yo alimento esta formulación con los datos de entrada. Y en los cálculos los llamo acá, es decir, como que acá yo puedo ver cuáles son los resultados ingresando los datos. Entonces, más o menos vamos bien. Por ejemplo, yo tengo la longitud de la viga, en mi caso es 20 metros, digamos, yo quiero hacer, a ver, vamos a abrir el AutoCAD. Ya, entonces, bueno, no, pero ya mismo venimos. Por ejemplo, tengo una 20 metros, ¿no? 20 metros, y ya, entonces, por ejemplo, vamos a movernos un poco a la derecha. Y ya, entonces, ahí, ok, ahí tenemos la longitud de 20 metros. Ese es el puente, ¿no? 20 metros mi viga. Entonces, primero voy a identificar, ya, ahí dejamos dibujado. Vamos a continuar con otros parámetros que nos hace falta y ya mismo regresamos. Por ejemplo, tenemos los 20 metros, ya. El ancho tributario de esa viga, para mí, yo la he calculado un poquito más o menos abuelo, y tendría un aporte de 150. A ver, más o menos vamos a dibujarla acá como para saber qué estamos poniendo, ¿no? A ver, vamos a hacer acá. Ah, ok, ok. Le vamos a hacer con una cartera para que nos ayude, ¿no? Entonces vamos a hacer así, así. Ya, entonces esto va a ser lo que vamos a ingresarlo como 150. Ya, este espesor vamos a proponer de 17,5 centímetros, o 18 podemos poner, no hay problema. Ya, toda esta altura vamos a proponerla, después comparamos con lo que nos sugiere el programa, ¿no? Pero esta altura la vamos a poner 120. Ya, ¿se acuerdan que era más o menos, si dividimos 20 para 15, más o menos me va a pedir 1,33, ya, pero por el momento voy a partir con 1,20, ya. Entonces, esto de aquí lo vamos a colocar, vamos a poner en unos, así mismo se puede coger un porcentaje de la altura más o menos, pero le podemos poner 30 centímetros, ¿ya? Para partir de ahí ya es un proceso iterativo. Perfecto, eso es lo que, y también me va a pedir una excentricidad real.
por ejemplo, si yo tengo 1,20, una excentricidad real, digamos que podría ser, qué sé yo, 50, 55 centímetros, 60 centímetros, es lo máximo que podría, 65 incluso, dependiendo cómo me ubique. Entonces vamos a ver, vamos a ir ingresando. Por ejemplo, longitud de la viga, 20, ¿ya? El H tributario, 150 centímetros, que son los que estamos viendo. Ahora, la separación de vigas, también vamos a poner 150, ¿ya? Digamos, esto hay que hacer una geometría, ¿no? Tal como estaba en el texto, vamos aquí, justamente acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos la separación de viga, la que me refiero es esta, del centro a centro. Y justamente como es una viga interna, el aporte va a ser lo mismo, ¿no? Eso va a ser el aporte, que sería el aporte de acá. Hasta ahí, digamos, como que tendríamos la viga T. ¿Ya? Perfecto. Estamos bien, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo, por ejemplo, la separación de vigas, 150. Altura total de las vigas, en este caso, comentamos que vamos a ponerlo de 120. 120 fue, ¿no? Sí, 120. Ya 120. El espesor, vamos a dejar 18, no hay problema. Base de la viga, 30. 30 o 25 le pongo. 25. Pongámosle 30 para partir. El excentricidad real. Esta excentricidad real vamos a ponerle unos 60 centímetros. ¿Ya? A altura desde la fibra inferior hasta el centroide. Perfecto. Esa altura es la altura que habíamos visto acá. Justamente consideramos lo mismo, ¿no? Unos 15 centímetros. Está bien. Es decir, estos son los parámetros de la cartela. Es decir, a base de cartela y a altura de cartela, entonces necesita poner, digamos, esto es casi como un triángulo, ¿no? O sea, si aquí lo vemos como un triángulo, tiene una base y una altura. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos que 15 y 20. A 15 y 20 está bien. ¿Ya? La altura de la cartela en centímetros y el diafragma. ¿Cuánto voy a poner de diafragma? 25, la base del diafragma. Es decir, por ejemplo, al inicio, acá. Si ven esta viga que va en sentido transversal, entonces esa es una viga y le vamos a colocar los parámetros y le estamos colocando que sea un ancho de 25. Sí, le veo bien 25, 20 puede ser. Entonces podemos ponerle aquí 25, 20, 20, 20 como ya para ver cómo nos da. 20, 25 está bien. Entonces, a altura libre de la viga del diafragma. Ahora esa altura, esa no cubre toda la altura de la otra viga, sí se ve acá, queda un pedacito. Entonces ahí ese pedacito se le puede dejar unos 15 centímetros, así como en el libro también teníamos 15 centímetros. Entonces eso sería, digamos que si estamos trabajando con 120 menos el espesor de la losa, porque quiero la altura libre nomás. Ahora, ¿cuál es la altura libre que estoy buscando? Es esta altura libre, digamos. Voy a sacar la altura libre, que sería esta altura. Ya, esa sería la altura libre del diafragma. Entonces sería 120 menos 18 menos 15 inferior. Perfecto. ¿Cuántos diafragmas va a poner? En este caso, a ver, 4. 20, 5 por 4, 20, cada 5 metros. Puede ser menos, pueden ser 3 nomás, pero por ejemplo práctico lo voy a dejar como 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque, em, porque tengo formulado para 4 diafragmas. Ya, si tengo que colocar otros diafragmas, tengo que revisar el cálculo momento por diafragma. Tengo que corregir esta programación, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tengo, dependiendo del número de diafragmas, entonces hay que mejorar un poco el código. Pero solamente por el momento le vamos a dejar 4. ¿Ya? Digamos que vamos a poner 4 diafragmas. Y 5 centímetros de espesor de asfalto. Bueno, el espesor de asfalto sería el espesor, unos 5 centímetros ahí. ¿Ya? 5 de asfalto. Bueno, estaba haciendo unos chequeos por ahí, unas modificaciones para verificar algunos criterios. Entonces, en este caso, el factor de impacto es 1,33. Vamos a trabajar con 350, que es lo mismo. Podemos trabajar también con 400. ¿Ya? Acá 280. Es la resistencia inicial del concreto. Aquí vamos a poner 300. Esto también hay fórmulas, de hecho, también. Ahora, por cuestión de tiempo, vamos a pasar rápidamente, por ejemplo, también a lo que tiene que ver con las pérdidas, 85%. Es más o menos un 15 que se estima como para partir. Acá, propiedades de preexposado. También voy a trabajar con. A ver, vamos a ver acá la diapo. Acá, miren. Referencia de proveedores. Digamos, acá podemos ver el grado 270, por ejemplo, se está trabajando de 12 milímetros y acá está el área en lo que está en milímetros. Allá se lo estoy usando en centímetros, 98, 78. Son cordones de 7 alambres baja relajación. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros que necesitas saber para poder diseñar. Entonces, acá eso se ha ingresado, ¿no? Acá, por ejemplo, este tiene que ver con el FPU, ya que son los 270 KSI, que serían los de acá, ¿no? Por ejemplo, acá están los 270, ¿no? Ya. Y ya, perfecto. Esos son los datos que necesito de entrada. Entonces, yo con estos datos de entrada voy a mandar a correr, mando a ejecutar mi programa. Ahí se va, bueno, ahí ya cargó. Listo. Acá ya sí ven que ya me aparecen los parámetros. Entonces, perfecto. Acá, por cuestión de tiempo, no voy a leer cada uno de estos, pero si tienen alguna inquietud, ustedes pueden pausar el video y leer cada uno de estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si le puedo hacer un poquito a la izquierda y esto lo puedo hacer un poquito a la derecha, ahí creo que se puede leer un poco mejor cada uno de las descripciones de estos. Ahí lo voy a dejar un poco como para que lo puedan leer, ¿ya? Pero prácticamente vamos a ir revisando, por ejemplo, la altura que me estás diciendo que me sugiere es una altura de 1,16 y yo estoy poniendo una altura de 1,20, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría poner 115, ¿no? Esto ya también depende de los criterios de uno como diseñador, ¿no? También se lo puede ir puliéndolo. Por ejemplo, a ver, como modifique un poquito pues voy a mandar a ejecutar. Ya, 115 puesto, aquí tengo el área de la sección transversal, aquí tengo el Y sub 1, es decir, el centroide superior. Acá tengo la distancia a la fibra inferior, entonces esto es 38 y 76, ya sería
sería así. A ver, desde aquí hacia, ese sería el Y1, ¿no? Y el otro hacia abajo sería el Y2. Perfecto. Entonces, teniendo el Y1 y teniendo el Y2, por ejemplo, en este caso el Y2 es 76 el Y2, ¿ya? Como es 76, este me importa. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos las pilas 76 y le restamos a esos 76, es decir, le restamos desde acá, digamos, unos 15 centímetros, podemos tener aproximarnos a la excentricidad real. Entonces, 76 menos unos 15 centímetros, 76 menos unos 15 centímetros, 61 más o menos. Ah, ya, 61. En todo caso, estamos más o menos porque yo había propuesto al inicio una excentricidad real de cuánto, de 60. Que también 60, ¿ah? Podemos dejarle ahí hasta el momento para poder ver los esfuerzos en las filas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son momentos por peso propio, por diafragma, por asfalto, por el momento del camión más el impacto, ¿ya? Puros datos que ustedes, estos de acá, en todo caso, los pueden revisar, leer acá qué significa cada uno. Pero los que más nos interesan, ya los fuimos viendo y ahora vamos a revisar acá. Por ejemplo, para verificar el servicio 1, voy a hacer unos tres nomás. Por ejemplo, para verificar en condición de transferencia, es decir, solamente cuando está el peso propio de la viga y se están realizando lo que es lo que tiene que ver con el preesfuerzo, ¿ya? Entonces hay que comprobar que la fibra superior, que es la fibra que está traccionada, sea menor que lo permisible. Por ejemplo, en este caso tenemos la tracción inicial 200, o sea, una nueva pestaña, una nueva ventana, porque no sé qué pasó. Y vamos a hacer una recapitulación brevemente del ingreso de los datos. 20 la longitud, el ancho tributario 150 centímetros, la separación 150, la altura total de la viga 115, ¿ya? El espesor de la losa estábamos proponiendo 18 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces la base de la viga 30, 20, 25, podríamos poner 25, ajá, no habría problema. Por ejemplo, podríamos poner 25 para ver cómo nos va con 25. Ya, la excentricidad estábamos viendo que le podríamos proponer 60 centímetros, sí, 60 era, ¿no? A la altura 15, este ya más o menos lo explicamos. Base de la viga de diafragma 20, esto sería más o menos 115, menos 18, menos esos 15 libres, 1,33 el factor de impacto, 350. Bueno, vamos a trabajar con 350. Con 400 también no hay problema. 280, 0,85, estas son las propiedades del preesforzado, ¿no? Y vamos a ver cuál es el diseño que nos está generando. ¿Ya? Em, ok, entonces acá podemos ver, tenemos una altura, estamos bien, son las propiedades que hemos visto, Y1, Y2, miren, 79, más o menos, déjenme ver, 79 menos 15, más o menos, 64, ajá, 64 por ahí está, 64, listo. Ahora, eso, a ver, ahora sí vamos a ver más o menos un ejemplo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una acomodación de los torones, ¿no? Y el centroide sería justamente contando desde ahí hasta el centro de la figura, ¿ya? Entonces, esa sería, por eso es la excentricidad real, eso es importante. Ahora que tenemos los datos, que los vamos a revisar acá. Ah, justamente le agregué el chequeo de las secciones resistente y de demanda. Por ejemplo, la sección 1 por requerimiento me pide 4,32 y lo que tengo es 1,77, pero con E a la 5, entonces estoy súper alto, entonces estamos cumpliendo. Acá lo que requiero es 6,19 a la 4 y estoy teniendo 7 a la 4. Entonces, de igual estoy cumpliendo. Estas son las verificaciones que hay que hacer para las fibras, ¿no? Por ejemplo, en la fibra superior, al momento de la transferencia, voy a hacer aquí la grafiquita de cuando es el preesforzado, se acuerdan que era así, ¿no? Entonces, la fibra de arriba está traccionada y arriba máximo podríamos permitir 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, máximo. De ahí se requiere que esté todo en compresión con negativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos teniendo, miren, compresión, ya cerca de pasar a la tracción, pero puedo llegar hasta 3, por lo tanto estoy cumpliendo. Asimismo, en la fibra de abajo puedo llegar hasta 182 y estoy en 143, entonces estoy correcto. Puedo llegar a 210 y estoy en 55. Esto es ya cuando tengo todas las cargas, todas, absolutamente todas las cargas, ¿ya? Ahora, acá tenemos solamente cuando está el peso de los diafragmas, el peso propio, o sea, sin el camión, ¿ya? Este es el caso sin el camión, que también estoy pasando, se cumple. Asimismo acá, miren, acá justamente esto es bueno, ¿no? Tiene que ser cero. Es decir, cuando, cuando ya está en servicio, tiene que ser cero, o sea, abajo no se permite que esté traccionado. La idea es que toda la sección esté en compresión, ¿sí? Porque si nosotros checamos la teoría, ¿recuerdan más o menos de la teoría? Acá.
El preesforzado es una técnica de precargar el concreto en forma tal que se eliminen o reduzcan los esfuerzos de tensión que son inducidos, ya, que se eliminen. Y entonces en este caso estamos teniendo cero, entonces estamos ok. Verificación en el estado de servicio 3 lo mismo, la misma historia. Ustedes aquí pueden irle verificando. Por ejemplo, acá yo le voy a ir aplastando para que más o menos vayan viendo los valores. Ya, entonces se cumple, se cumple. Acá también se está cumpliendo y acá prácticamente también se está cumpliendo. Y acá podemos ver la gráfica, ya, donde la excentricidad, digamos, los puntos que yo podría estar teniendo, por ejemplo, yo estoy poniendo 60 y algo, ¿no? Entonces sería más o menos por acá. Y es correcto, ¿no? Porque esta área de este color sí me permite utilizarla para la solución, ¿ya? Entonces por eso es que ya verificamos y también acá podemos ver que estamos cumpliendo. Entonces de esa manera es como se diseñaría esta sección. Ahora, vamos a ver si nos alcanzamos a dibujarla en el AutoCAD más o menos como para ver cómo se vería más o menos la sección allá. O sea, brevemente, ¿no? Entonces hemos dicho que tenemos 0,15, ya. Offset 0,18 la losa. Es más o menos como para darnos una idea. Ah, me faltó algo importantísimo. Espérame un ratito. Ya, estoy dibujando mal. Es 1,15 porque estamos en metros, ¿no? Ya, 1,15. Offset 0,18. Ya más o menos acá. Ahora la altura, ¿cuánto comentamos? La altura era 1,15. Ya más o menos era 30 la base que le hemos puesto, entonces sería 0,15 para cada uno de los lados. Entonces 0,15. Ok. Ya. Ah, y también vamos a ver la parte de la cartela, ¿no? ¿Cuánto dejamos la parte de la cartela, del acartelamiento? 15 la altura, 15 y 23. 15 es la altura, 15 es la altura. Entonces, dimensión. En X va a ser 0,23 y en Y 0,15. O sea, más o menos sería. Entonces, ok, bueno, se la puede pulir, ¿no? De hecho, se la va a pulir un poco, pero más o menos por el momento, como para que tengan una visualización, ya, sería algo así. Ahora, esto se le puede unir, join. Entonces, acá podemos verificar cuánto es el centroide que me ha calculado el programa. Por ejemplo, me está diciendo 74 y para arriba 41 más o menos, ¿ya? Entonces, bueno, más o menos de esa forma es como podemos ver. Ahora déjenme revisar de nuevo la altura. 1,15, perfecto, ya, no estamos ya más o menos. Ahora, el detalle sería, por ejemplo, acá, digamos, vamos a hacer una línea. Entonces ponemos offset 0,15 y ya, ahí ve, ok. 0,05, no 5 centímetros, 0,05. Ya. Desde ahí ya se podría ir haciendo la distribución tal como se ve aquí. Ya, la idea es completar cuántos necesitamos, pero ese es el detalle. No hemos visto cuántos necesitamos. Entonces, eso se me escapó por hacer un poco rápido. Entonces, el que me da el número es NC. Entonces, por acá está, número de torones de preesfuerzo en unidades, NC. Entonces, se coge y se viene acá y se busca dónde está NUC. Bueno, también lo podemos ver acá nomás. NUC 15. ¿Ya? 15. Entonces, con 15 pero hay que poner un número cerrado, ¿no? No vamos a poner 15, tocaría poner 16 y ya dividirlos para ver cómo se los puede ubicar, ¿no? 16. Entonces se puede hacer dos filas de 8. 8. Ah, o sea, la idea es que pueden estar separados más o menos unos 10 centímetros o 5 centímetros entre ellos, para arriba y para los lados. Ya, es cuestión ya de ubicarlos, pero hay que ubicarlos de tal forma que el centroide sea, digamos que en este caso nosotros hemos puesto 0,60, no, 0,60 y 60, digamos. Y entonces hay que ubicarlos de tal forma que ese grupo de cables coincida con el centroide de 0,60, ¿ya? Ese es como que el requisito. Y prácticamente de esa forma es como se diseña esta viga principal, ¿no? ¿Ya? Entonces, en nuestro caso tendríamos que podríamos poner dos filas de
8 por 2, 16. O 4 de 4, 4 por 4, 16. Podríamos hacer 4 hileras de 4, no hay problema. O sea, la idea es distribuirlos bien. Bueno, esto sería prácticamente lo que tiene que ver con, con el diseño de esta viga. ¿Ya? Bueno, aquí les iba a mostrar algo de cómo se puede. Bueno, sí les voy a mostrar. Creo que aún podemos extendernos un poquito. Por ejemplo, nuestro puente tiene una longitud de 20 metros, ¿no? 20 metros. Ya, ahí. El camión, el camión, desde el centroide tiene que desplazarse el eje 0,71. Es decir, a 0,71 del centroide, ahí vamos a obtener el máximo momento generado en el centro de la viga. Ya, esto es por teoría, ya con la línea de diferencia ya se ha determinado en estudios, incluso en el texto lo comenta, por eso es que lo tomamos así, offset. Entonces, la separación es 4,27 la separación entre cada uno de los ejes, y así mismo para la derecha. Entonces, ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a acotar al primer eje, son 6,44 al primer eje, ya son 10,71 al segundo eje y son 14,98 al tercer eje. Antes de continuar, vamos a ver una imagen para que le tengan una visualización clara a ver, por ejemplo, vamos a ver. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Ponemos camión HS2044. Está bien este. Ya, justamente este es el camión que yo estoy dibujando los ejes, ¿no? Miren. Ya, pero está en. No, no hay uno que esté en. No hay uno que esté en metros. Bueno, no importa. Aquí hay que traducir, digamos, la separación entre uno y uno es mínimo 4, de 4,27 a 9, 9 y pico, ¿no? Ya, entonces 14 pulgadas. Ya, aquí son tres ejes, ¿no? Ejemplo, tenemos un eje, dos ejes y tres ejes. Este eje tiene que estar a 0,71 del centro de la viga para que se dé el máximo momento en el centro de la viga, para que produzca. Entonces, ya, aquí digamos tenemos un eje, acá tenemos el eje más pequeño, ¿no? El eje de los 3,65, ya. Entonces, estas dimensiones, por ejemplo, ustedes pueden crearse un código, aquí más o menos yo tengo uno, donde ustedes ingresan, por ejemplo, digamos, a 644 está el primero, 644, pero yo tengo que ingresarlo como es en milímetros, sería 644 y un cero, ¿no? El siguiente punto, el siguiente punto es 1071, entonces el siguiente punto es 1071, 1071 y un cero, ¿ya? Ok. El tercer punto es 1498 y un cero, ¿no? Ya, ve, 1498 y un cero. Y esto es 20 metros, ¿no? Ya, entonces, acá tengo que ingresar el espesor del alma. Dijimos que eran 300, ¿no? Lo que voy a ingresar es justamente esta geometría de acá, ¿no? 300. Esta geometría voy a ingresar acá. Entonces, 300, la altura 1,15, ¿no? 1,15, 1,50 la parte superior y 180 ya, esto viene del 15100 del F'(C) en megapascales. Acá he cargado a ver, acá. Vamos a mandarlo a correr para poder explicar. Y ya, entonces acá tenemos, miren, acá está la viga de 20 metros, ¿sí la pueden ver? En el 2, 3 y 4 hay que aplicarle las cargas. Es decir, ahí, justamente ahí cae la carga déjame quitar un chance de esta. Justamente ahí cae la carga aquí. Entonces, aquí cae la carga, aquí cae la otra carga y acá cae la otra carga del camión. ¿Listo? Entonces, ahí caen las cargas del camión. Ahora, el nudo 2 y el nudo 3 tienen que llevar las cargas grandes, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver. Nudo 2, nudo 3 son las cargas de 14,5 toneladas y 3,65 toneladas. Sino que yo aquí lo he formulado en Newton. Entonces, por eso es que estoy poniendo estas unidades en Newton. Ya, entonces, y bueno, acá yo puedo ver la máxima deflexión es 1,6 centímetros, porque las vigas también hay que verificarles las deflexiones. Y lo permisible, eso ya por cuestiones de tiempo no me voy a ir al acto, pero creo que es el entre 1000 por ahí anda. Entonces, digamos, si usted tiene 20 metros para 1000, 0,02, 2 centímetros. Ya, bueno, en este caso estaría cumpliendo, ¿no? El momento en el centro, miren, aquí tenemos 122 toneladas y la reacción en el apoyo más o menos es 17. Entonces, ese camión me haría un momento más o menos de 100,22. Ahora vamos a ver en el MATLAB, porque acá igual me calcula, ¿no? 120, 123. Perfecto, es lo mismo. Todo está excelentemente bien. Bueno, de esa forma es como se hace el diseño. Ya les digo, también hay que verificar lo que tiene que ver con las deflexiones, ¿no?
Y bueno, listo. Eso es todo. Muchas gracias.